Yo creo que es relevante, además, para el territorio poder contar con este tipo de instalaciones, porque redunda, desde luego, en lo que es el mix de energía de toda Euskadi, pero sobre todo el territorio alavés, y también redunda en beneficio de los municipios que vayan a tener o a adoptar este tipo de recursos. No obstante, quiero insistir muy claramente que siempre lo haremos con todos o con todas las garantías medioambientales necesarias. Y si observamos que existen dudas, que hay problemas, pues no iremos a poner en marcha esos parques. Desde luego, en estos momentos existen tecnología suficiente como para poder garantizar que se hace de la mejor manera, y desde luego, tanto desde la Diputación Foral de Álava como desde el Gobierno vasco, los mecanismos medioambientales para garantizar esos aspectos. Yo confío en que así sea. ¿Y por qué confío en que así sea? Si hemos apoyado esa ley de cambio climático y transición energética en el Estado, esa ley dice muchas cosas, evidentemente, pero habla de que la extracción de hidrocarburos en este momento queda prohibida si no existe el permiso. Se utiliza el gas como energía de transición, se habla hasta el año 2042, pero sin nuevas extracciones. Y al mismo tiempo se habla de que tenemos que llegar a una electrificación del conjunto del sistema, de que nuestras energías renovables tienen que llegar a ser, creo recordar, hasta un 75% del mix energético. Piensen que en Euskadi estamos en este momento alrededor del 15-16%. Tenemos un camino que recorrer muy relevante. Si no queremos energía proveniente de hidrocarburos y hemos decidido que queremos la neutralidad en cuanto a emisiones de CO2, no tenemos energía nuclear y no la queremos, bueno, las energías alternativas, que son las energías renovables, hay que desarrollarlas. Proyectos grandes, pequeños, eficiencia y siempre con las máximas garantías medioambientales. Pero todo nos va a hacer falta. Si no, esa industria de la que estábamos hablando, que requiere energía, no la va a poder disponer y se va a marchar a otros lugares. No. Eso no es posible. Por tanto, tenemos que ser capaces de compaginar todos los aspectos, tanto medioambientales como de necesidades energéticas. Hay que desarrollar todo tipo de proyectos más pequeños, como hemos puesto en marcha con los municipios con Ekiola. Hay que poner en marcha todo lo que es la eficiencia energética, desarrollando la ley de sostenibilidad energética, con una implicación muy relevante de administraciones públicas y también de los propios municipios. Y hay que poner en marcha proyectos más grandes, proyectos tipo Ekian, Ekienea en cuanto a energía solar, y hay que poner en marcha parques eólicos. De lo contrario, no vamos a poder llegar a esos niveles. Si queremos energía y queremos energía limpia, hay que generarla.